Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL, Reverse With Me, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Nuestra banda se volvió tan popular que se convirtió en trending topic en Twitter, todo gracias a su pedido de que tocáramos música para recaudar fondos para animales heridos. La gente comenzó a filmarnos y a compartir sus videoclips en las redes sociales, lo que nos hicieron virales. No era difícil adivinar que Frank estaba estudiando medicina veterinaria. Actualmente seguía estudiando como yo porque ya sea que quisiera ser médico humano o médico veterinario, debe seguir un plan de estudios de 6 años. La dedicación de Frank a un trabajo a tiempo parcial que contribuía a nuestra banda le había permitido tener un ingreso sostenible. Escuché que estaba planeando abrir una panadería con su pareja pronto. A continuación, la que no estoy segura de cómo describir era Not. Era una lady, lo que significa que los demás deberían llamarla por el título de lady, porque era bisnieta del rey. Not era nuestra talentosa pianista que llamaba la atención sobre nuestra banda. Sí, los clips virales en las redes sociales ganaron popularidad porque la gente se dio cuenta de que era absolutamente hermosa, por lo que capturaron momentos de ella que parecían casi de otro mundo. Not estaba estudiando arquitectura, lo que significó que se graduó recientemente porque realizó un programa de 5 años. En nuestra banda de 5 miembros, yo era la más baja, aunque había sido la más baja en todos los lugares a los que iba. Not y Frank en particular medían unos 75 centímetros de alto. Ned y Belen medían alrededor de 1,69 de alto. Entonces las 4 disfrutaban frotando mi cabeza cada vez que nos encontramos. Tontas, necesitabas llevar un peine conmigo de todos modos, como parte de la preparación para sus bromas juguetonas. La diversión durante la vida universitaria me ayudó a olvidarme de mi familia. Me concentré en estudiar, la banda, mi círculo de amigos y en buscar a Picarán. Podía decir con valentía que no tenía forma de borrarla de mi corazón. El latido de ese momento todavía estaba grabado, al igual que su mano cálida y la voz cautivadora que podría encantarme sin fin. Además, el hecho de que me hubiera llevado atrás en el tiempo, más allá de los sentimientos, también dejó algo conmigo. Había pasado un tiempo desde que experimenté un déjà vu. Siempre que hacía algo, había un momento fugaz en el que sentía que lo había hecho antes. Podía entender que esto era algo común que le sucedía a muchas personas a veces, pero había algo peculiar. Eran los sueños en los que los acontecimientos se desarrollaron vívidamente, y luego me di cuenta de que eran futuros que sin duda se harían realidad. Este podría ser el efecto secundario de volver al pasado para arreglar las cosas y evitar la desgracia. Como ella poseía esa increíble capacidad, podría que no se viera afectado, tal vez ya no podía ver el futuro, quién sabe. Sin embargo, una persona normal como yo había experimentado el efecto antes mencionado. Sabía que Bella y Ne acabarían juntas, consciente de cuáles serían las noticias de última hora del día siguiente, o a veces tenía varios sueños, y a los pocos días, efectivamente, se hacían realidad. Picarán, dejaste algo dentro de mí, ¿te das cuenta? Y el sueño que me despertó con el corazón palpitante por el peor medio oscuro cuando estaba en mi cuarto año de estudio. En ese entonces estaba en mis sueños clínicos. Una noche, mientras me disponía a dormir profundamente, me desperté sobresaltada debido a un sueño vívido. Incluso dentro de los confines borrosos del sueño, podía recordar que era un almacén con poca luz. Alguien había usado sus brazos para inmovilizarme y su mano, que sostenía un cuchillo, estaba colocada en la base de mi cuello, justo en los principales vasos sanguíneos. Con una sola estocada, me matarían sin esfuerzo. En ese sueño, Picarán estaba de pie en el lado opuesto,
hizo contacto visual con la persona que tenía la intención de quitarme la vida. Su rostro, normalmente tranquilo, estaba lleno de miedo y con la anticipación de la pérdida una vez más. Baja el cuchillo ahora mismo. ¿Has perdido la cabeza? También eres médico. El grito estaba lleno de ira, pero en lugar de que la figura detrás de mí estuviera dispuesta a escuchar, él o ella se echó a reír antes de decidir usar el cuchillo. Para terminar con mi vida como rey enfrente a Picarán. El sueño terminó así, mientras me despertaba sobresaltada con el corazón palpitando de miedo. Quería que fuera solo una pesadilla, pero en el fondo sabía que era un sueño sobre el futuro. Pero, ¿cuándo sucedería? A medida que las semanas se convertían en meses y años, no hubo señales del mencionado suceso inquietante. Sin embargo, no era un asunto tranquilizador porque no podía saber cuándo sucedería finalmente y si ocurriría, cuán graves serían las consecuencias. Todos los días intentaba olvidar esa pesadilla y me decidí a mí misma que si se convertía en realidad, significaba que tendría que ver a Picarán primero con seguridad. Después de todo, ella también estaba en el sueño y me había estado ayudando por segunda vez. Estábamos destinados a encontrarnos de nuevo, era clarísimo, ¿no? Acepté de buena gana ser la chica rara para los demás. Había estado preguntando a todos a lo largo de mi vida de estudiante de medicina si conocían a Comaisa. Sin embargo, cuanto más avanzaba en mis años clínicos, menos tiempo tenía. Estaba tan ocupada que apenas tenía tiempo suficiente para dormir. Al final, la historia de Picarán permaneció en mi corazón sin que yo buscara activamente información de nadie, a diferencia de los primeros días. Ahora me había convertido en una externa, o para decirlo de forma más sencilla, un estudiante de medicina de sexto año. Había comenzado mi pasantía en un hospital en los suburbios, casi cruzando una provincia cercana al lado de Bangkok. Afortunadamente logré tener a Mew como mi compañera de habitación una vez más. Por esta razón, no nos sentimos demasiado solas y nos quedamos juntas en el dormitorio del personal médico cerca del hospital.